Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios. Bendiciones, hermanos, qué privilegio, qué gusto estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y nuestra Iglesia de Cristo, Elim Central. Nos sentimos agradecidos con el Señor, contentos porque tenemos un día más para aprender de su palabra, para orar juntos y presentarnos delante del Señor con esa necesidad que siempre tenemos de Él, de aprender, de crecer y ser edificados juntamente, mis hermanos. Así que en el nombre de Jesús iniciamos el tema de hoy en la noche y pidiéndole al Señor su ayuda, su auxilio. Mi nombre es Sergio Argueta y gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su casa, mis hermanos, o donde quiera que usted se encuentre. Bien, pues en esta ocasión el tema que el Señor puso en mi corazón compartir se llama Levanta tus ojos y mira. Suena como una orden, ¿verdad? Que a veces así es, ¿verdad? El Señor la envía como una orden, porque muchas veces estamos muy enfocados solo en las cosas de la tierra y necesitamos ver al cielo, ver de su palabra, y vamos a entender qué es eso de levantar la mirada y ver hacia arriba. Bien, para ello quiero que me acompañe a la carta a los Colosenses, capítulo 3, y del versículo 1 en adelante vamos a ir comentando varios pasajes y estudiando versículos paralelos de otros libros de la palabra que complementan mucho la enseñanza, y vamos a aprender algo bien precioso juntos en este tiempo, mis hermanos. Entonces dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo. Esa es la primera parte. Cuando uno viene a Cristo, uno muere a este mundo, ¿sí? Y viene Cristo y nos da vida de Él. O sea, estábamos muertos, dice la palabra. ¿Y qué sucedió a nosotros? Una resurrección a vida, porque nuestro espíritu estaba muerto, mis hermanos. Como lo que le pasó a Adán en el huerto, cuando le dijo al Señor: el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero él siguió vivo. ¿Qué fue lo que se murió? Fue su espíritu. Ya no había esa misma comunión libre que había en el huerto, sino que ahora tenía que ser a través de un sacrificio, de un altar, acercarse al Señor. Y bueno, hasta que venimos a Cristo, y Cristo ya abrió el camino, y ahora podemos presentarnos libremente ante el Señor, que sabemos que Él nos va a escuchar. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y aquí tenemos la primera enseñanza. Solo el que ha resucitado, mis hermanos, el que tiene vida en Cristo Jesús, puede levantar la mirada y ver hacia arriba, verlo a Él. Y verlo a Él es aprender de Él, conocerle y saber quién es Él, porque entonces vamos a conocer quiénes somos nosotros y a la vez vamos a entender a qué nos llamó. Entonces dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí sí ya marca una diferencia. ¿Qué será poner la mirada arriba y no en las cosas de la tierra? Se referirá a lo material, hermano, a lo que físicamente me refiero, ven nuestros ojos. No, está hablando de los sentidos espirituales, porque usted sabe, y lo dice Hebreos, y lo vamos a ver más adelante, que hay sentidos espirituales en nosotros. Aparte son los sentidos físicos, estos, ¿verdad? Que nuestros ojos que ven, nuestras manos que tocan, ahí está el sentido del tacto, nuestros oídos, ante la voz o escuchar un sonido vibra el tímpano, y entonces eso se traduce en un sonido que entiende el cerebro y ya escuchamos.
Entonces, y así, ¿verdad? El gusto, etcétera. Esos son sentidos físicos. Pero los sentidos espirituales son aquellos con los cuales podemos percibir el mundo espiritual y podemos ver cosas que se mueven, ver hacia adelante en las promesas, en la palabra con fe. Esos son los sentidos que se habilitan. El oído aprende, el oído espiritual ya discierne, ya lo que oye no todo es verdad. Y hay un sentido que empieza a filtrar las cosas y nos ayuda a retener lo bueno y desechar lo malo. Y así es ese desarrollo por el uso, dice el escritor de Hebreos, de los sentidos espirituales que necesitamos nosotros desarrollar. Entonces, y cuando dice que no las pongamos en las cosas de la tierra, es todo aquello, hermano, que quitan la fe en las cosas de arriba y ponemos fe en las cosas de la tierra. Entonces ya buscamos intencionalmente eso y nuestros ojos se vuelven a acostumbrar a esperar de lo de la tierra muchas cosas, poner nuestra esperanza en eso, en nuestras fuerzas, en otra persona. Y entonces todas las decisiones de nuestra vida van girando en torno a percibir el mundo terrenal y nos olvidamos del mundo celestial o espiritual. Y es ahí donde necesitamos ser ejercitados, dice la palabra, en los sentidos espirituales. Y lo vamos a ver aquí como lo explica Hebreos. Ahorita les digo, Hebreos 5:14. Entonces vamos a buscarlo acá y vamos a entender un poquito lo que dice el escritor de Hebreos 5:14, que a mi parecer es el apóstol Pablo, ¿verdad? También. Entonces dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. O sea, el niño no puede comer vianda sólida, ¿verdad, hermanos? Se queda en los principios elementales, dice. Pero el alimento sólido es para los adultos, dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ese va a comerse esa palabra a veces profunda, a veces amplia, y nos ayuda a entender más el pensamiento del Señor en su palabra, porque Él no está regido a ninguna cultura, como muchas veces estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Y creemos que Dios se mueve en base a eso, pero no. El lenguaje y el pensamiento del reino, del cielo, se tiene que venir del Espíritu Santo hacia nosotros, y de nuestros sentidos espirituales se van a ejercitar, y entonces vamos a encontrar en la vianda sólida el mensaje de la palabra, y eso va a seguir ejercitando nuestros sentidos. El espíritu de la palabra lo vamos a entender más, lo vamos a entender qué hay detrás de la letra, y es ahí donde necesitamos nosotros poner la mirada en esas cosas, ¿sí? Poner nuestro corazón, quiere decir poner nuestra voluntad, nuestro interés, y entonces el desarrollo y el crecimiento lo va a ir dando el Señor. Bueno, volvemos otra vez a la cita en la que empezamos, que es en el capítulo 3 de Colosenses. Dice, porque ustedes, dice, han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Miren qué precioso, porque dice, ustedes han muerto. ¿A qué morimos, hermano? A las cosas de este mundo. Morimos al pecado, ¿verdad? Que nos alcance es otra cosa, pero esa maquinita y ese deseo de ir tras el pecado fue lo que ya se quitó, ya se murió. Ahora huimos, pero hay veces en las que cedemos y nos alcanza, y ahí viene el Espíritu, nos redarguye porque dice que Él convence del pecado y nos guía al arrepentimiento, y volvemos al Señor. Dice, y su vida está escondida a Dios. Entonces habla de muerte y habla de vida a la vez, pero
obviamente tiene una explicación: muerte al pecado, a las cosas de este mundo, a la carne. Pero vivos en Cristo, escondidos en Cristo, formándonos Dios en ese nuevo hombre. Dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes que también serán manifestados con Él en gloria. Es decir, ustedes que están ahí escondiditos en Cristo, como que nada ha pasado, pero creciendo a la vez, disfrutando de ese poder del siglo venidero, deleitándonos en la palabra oportuna que viene en el momento de la necesidad o en el día malo, usando las armas, dando frutos, desarrollando en dones, desarrollando ese lenguaje de nuevas lenguas, que se comunica con el Señor en la oración, en una forma de alabar, etc. Entonces dice que cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, porque la vida nuestra es Cristo, hermanos, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, ahí viene la conclusión de ese párrafo. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Mire qué interesante, porque cuando habla poner la mirada en Jesús, tiene que lo espiritual hacer morir lo terrenal en nosotros, porque dice: consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿Cómo vamos a hacer morir eso? Si yo antes mis manos las prestaba para pecar, por ejemplo, para robar, por ejemplo, para agarrar el celular e intencionalmente con el dedo, ¿verdad? Porque solo no se mueve las pantallas, sino que tiene que ser, por eso se llaman táctiles o dactilares, porque interviene la mano. Ese es un miembro del cuerpo. Considerarlo como muerto, porque hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Los ojos, ¿sí? Que se pueden llenar, dice, de fornicación y de adulterio, pero todo eso entra por un miembro del cuerpo, pero contamina todo. Dice: como muertos, porque todavía puede tomar su forma y cobrar vida nuevamente en nosotros, porque potencialmente está el hombre nuevo creciendo y disminuyendo al hombre viejo, pero no se ha muerto. Por eso dice: como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A eso se refiere cuando buscamos las cosas de abajo, de la tierra, que es muerte. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Por qué? Porque han abierto la puerta, han insistido y a veces cedemos, y entonces lo terrenal cobra vida y viene ahogando lo espiritual. Por eso el Señor quiere que levantemos nuestra mirada y veamos las cosas de arriba, las busquemos, porque de ahí va a venir la porción para ese hombre nuevo que está formándose, que está creciendo, que se está fortaleciendo, que está madurando, que ya no lo lleva cualquier viento de doctrina o cualquier inseguridad o incertidumbre, sino que sabe, más y menos en este tiempo que hay mucha incertidumbre y todo lo que está pasando. La guianza del Espíritu Santo tiene que ser cada día más fuerte en nosotros. ¿Pero cómo? Buscándolo a Él. Buscándolo a Él es poner la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? Y no en las de la tierra. Dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron. Las conocemos, hermano, en otro tiempo, cuando vivían en ellas. A eso fue que morimos. Por eso cuando dice que morimos se refiere a eso en la cual vivíamos antes. Entonces, quiere decir de que anduvieron en otro tiempo. Conocemos nosotros la mentira, hermano. Conocemos la fornicación.
conocemos la avaricia, conocemos los malos deseos. Entonces, si ya sabemos qué es, lo tenemos que hacer morir. O sea, primero vino un conocimiento, y a través de los miembros experimentamos ese conocimiento y nos llevó al pecado. Ahora viene el Espíritu con la visitación del cielo y decirnos qué es lo que agrada a Dios. Ya te agradaste tú mucho tiempo caminando en esas obras de muerte, ya no vuelvas a ellas. Levanta tu mirada y vuelve al Señor, porque la mirada es volver al Señor y mantenerse ahí, que es lo que cuesta, pero no imposible, porque está el llamado, ¿va? Entonces yo quiero que veamos un ejemplo en Abraham. Vamos a ver unos ejemplos de por qué a veces bajamos la mirada, y lo vemos en Génesis capítulo 13 y versículos 12. Ustedes recordarán que Abraham era un hombre muy próspero, tenía mucho ganado, siervos, muchos siervos en su hacienda, pues, con él en sus tiendas, camellos, tenía ovejas, etcétera, y era un hombre muy rico. Pero también Lot, que salió con él de Ur de los Caldeos, a quien el Señor le dijo que debía salir sin la parentela, pero bueno, él se lo trajo y le causó problemas, ¿verdad? Porque ya ellos convivían y los dos estaban siendo prosperados. Entonces vino Abraham en el versículo 8, le dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, porque mi hermano, a veces hay compañías que vamos jalando o arrastrando que ya no nos convienen. De quienes te rodeas, y de tal manera que los deseos de esa persona, por esa intimidad de amistad que tienes, te está arrastrando y no te deja levantar la mirada, porque mire lo que pasa. Y entonces Abraham como que se cansó, llegó el momento y dijo: bueno, aquí tenemos que tomar decisiones. Y le digo: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Mire, puede ser que esa alianza sea con familia, pero ahí no conviene cuando ya están las cosas del Señor de por medio, porque no están en el mismo deseo ni en el mismo sentir. Y entonces: no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces había que tomar decisiones de separarse. Era su familiar, hermanos. Se habían acostumbrado años de estar juntos, y Lot había visto la prosperidad de Abraham. En lugar de ser humilde y sujetarse: no, mira, tío, yo ya entendí que la bendición viene por tu lado, mejor me sujeto y que todo sea tuyo, o dame una parte, pero que siempre tú dirijas todo, pero quiero seguir pegado a ti. No, empezó a ser pleito. Y a veces tenemos que tomar decisiones, hermanos, de amistades que nos mantienen en discusiones, en desacuerdos, en intranquilidad, sin reposo, porque se vuelve carga por la forma como es la otra persona, por lo dependiente que a veces se vuelve una relación así, hermano, y eso ya no es del Señor. Hay que tomar decisiones. Y entonces dice que cuando escuchó esa propuesta de Abraham, dice que Lot alzó los ojos. Estamos hablando de alzar los ojos y mirar, y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Sodar. O sea, esta tierra es tan buena como que si hubiera sido el huerto. Confundido muchas veces, ¿verdad?, en la prosperidad, confundido muchas veces y comparando ya las cosas espirituales con cosas terrenales.
Y como quien dice, aquí está el Señor. En cambio, miró para el otro lado y había dicho, pobre mi tío, le tocó todo el desierto de Canaán. Pero como no es el lugar, sino es quien está con uno. Entonces dice que Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Y así se separaron el uno del otro. Y entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. O sea, no solo eran malos y pecadores, sino en gran manera contra el Señor. Porque ya no era solo hombre contra hombre, sino ya era una actitud, una acción contra el Señor. Y así está la sociedad ahora, hermanos. Por eso habla de los días de Lot. Y los días de Noé. Todo ahora va contra los principios de la palabra. Ya la pelea es contra Dios directamente del hombre, como burla muchas veces, sacando leyes, mandamientos, doctrinas de demonios que son aberración delante del Señor, hermano. Pero que ahí están aumentando la medida de su desobediencia y por tanto de su castigo. Entonces, y el Señor dijo a Abraham, Dios no le había hablado a Abraham cuando usted ve el capítulo 13 y un poquito antes, no le había hablado a Dios, hasta que se separó de Lot. Y mire qué interesante, porque el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, le dice el Señor, alza ahora los ojos y mira. Lo mismo que hizo Lot, solo que Lot no se lo dijo el Señor. Él vio el deseo de su corazón y miró hacia esa tierra. Pero ahí no iba el Señor. Y entonces le dijo, desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, hermano, ahí viene la primera lección. Por andar a veces con personas que te quitan la paz, que todo es discusión, por andar con compañías que no convienen, no levantas tu mirada hacia arriba, sino que estás ahí con él, pero no tienes paz, porque no es tu lugar. Tienes que tomar decisiones y apartarte. No digo salir de este mundo, pero sí poner límites, porque es difícil para un hijo de Dios que su mejor amigo sea alguien del mundo, hermano. Eso no se puede, porque no vas a compartir tu fe. O él comparte lo tuyo, o tú compartes lo de él, pero no hay intermedios. Entonces, puedes tener amigos y todo, pero comunión no la hay. Y entonces Abraham tomó decisiones. Hasta que se separó de Lot, Dios le levantó la mirada y le dijo lo que estaba delante de sus ojos, que lo mirara. Ya ni lo había visto, hermano, porque cuando uno ve Génesis 12, en el llamado que el Señor le hace a Abraham, le dice que lo iba a llevar a una tierra, a la tierra de Canaán, y luego dice, y a la tierra de Canaán llegó. Pero había perdido ese norte, porque le dice al sobrino, en lugar de decirle, mira, yo voy a escoger aquí porque Dios me dijo que ahí me iba a dar. No, escoge tú, le dice. ¿Y qué tal si hubiera escogido Canaán? Esa no era para él. Entonces ya había perdido él como la mirada hacia dónde tenía que ir. Por eso el Señor le dijo, alza tus ojos y mira al norte, al sur, al oriente, al occidente. Todo hasta donde ven tus ojos te lo voy a dar. Entonces, y no solo a él, sino a tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y manera
De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate. Ya no solo le dijo, mira, ¿verdad? Sino que ahora camina y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces es cuando el Señor le dice a uno la mirada, que levante su mirada y las ponga las cosas de arriba, entonces ya le hace ver a uno su voluntad. Ahora camina, es decir, ya aprendiste, ahora camina como yo quiero, a donde yo quiero y como yo quiero. Y eso aprendió Abraham, pero ya todos se lo habían dicho. Dice, y entonces Abraham levantó su tienda, o sea, no era ese su lugar donde estaba en ese momento, y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Y termina el capítulo 13. Entonces, hermano, primera lección: cuida tus amistades que te están apartando del Señor, y ya se te olvidó tu llamado, se te olvidó tu responsabilidad como hijo de Dios, se te olvidó el apartarte, el crecer en la palabra, y te están incomodando esas relaciones, de tal manera que no le estás levantando tu tienda, sino te quedas ahí. Entonces ahí es donde el Señor te dice: hoy levanta tus ojos y mira a lo que yo te he llamado, y camina, recorre, porque ahí es donde yo te voy a bendecir, y en esa posición voy a bendecir también a los tuyos, ¿verdad? Entonces, hoy día el llamado es en quién pones tu mirada. Tiene que ser en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque así dice en Colosenses: poner la mirada donde está Cristo. Entonces, y no solo nosotros, ahí también la tienen que poner nuestros hijos. Entonces, y nuestra descendencia. Y dice el salmista en el Salmo 121, que es salmo precioso, dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová. Pero mientras no levantaba sus ojos, quiere decir que en lugar de Jehová, ¿quién era su ayuda? Tal vez otras personas. Aquel hermano me va a sacar de estos problemas. Aquel familiar, aunque no sea cristiano, pero yo le voy a decir que me dé, o que me acompañe en esto, porque estoy solo, o tomo decisiones con fulano o con sután o con mengana, porque me conviene y quiero salir de esto, de esta situación, de mi casa, de pronto, y empiezas a poner tu mirada en cosas terrenales, en las cosas de abajo. Pero cuando el salmista dijo eso, levantaré mis ojos a los montes, entendió que su ayuda ahí iba a venir de arriba. Entonces, no importa las circunstancias, hermano, tu vida depende del Señor. No permitirá que tu pie resbale, y no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, y el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno levanta la mirada a los ojos a los montes donde está el Señor, o sea, levantar la mirada es acercarse al Señor. Entiende uno a qué lo ha llamado uno el Señor, cuál es el propósito de su vida, qué te ha alcanzado el Señor y qué te quiere dar. Y no solo eso, sino cómo te quiere madurar, cómo te quiere usar para bendecir a otros. En fin, tantas cosas que a veces, hermano, uno no entiende que todo está en las manos del Señor, que no hay casualidades en un hijo de Dios. Dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Se recuerda que
que ese salmo lo citó el diablo, ¿verdad? En el desierto al Señor cuando estuvo 40 días y lo tentó. Le citó ese salmo. Como quien dice, tiéntalo y él mismo va a enviar ángeles, tírate. Pero él le dijo, no tentarás, sino al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Perdón, sí le dice que sus ángeles mandará y no permitirá que te guarde, porque así dice el Salmo, no se adormecerá, el Señor es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá ni la luna de día, el sol no te herirá de día ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque de Él viene mi ayuda. Pero si levantas tu mirada, probablemente a veces las circunstancias difíciles de la vida te hacen ver más el dolor que el hacedor de la vida, el hacedor del que da fortaleza, el que hasta el día de hoy te ha guardado y no ha permitido que no pase nada más de lo que tú puedas soportar. Total, es que es una promesa tan linda, hermanos, alzando los ojos. Alzar los ojos es como levantar uno el corazón otra vez, que es esa mirada espiritual que el Espíritu Santo guía nuestro espíritu y le dice, mira la tierra, mira lo que yo te prometí, mira lo que tengo para ti, mira cómo quiero usarte, lo que yo quiero formar en ti. Entonces empieza uno a desear eso, a anhelar eso, porque lo que Dios da, hermano, es bueno, y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué oraba el apóstol Pablo? Veamos Efesios 1:7, hermano. Esa oración me gusta mucho porque tiene una vigencia tal hoy en nuestra vida que deberíamos nosotros de pedirla regularmente al Señor. Decía el 1:16, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, dice el apóstol Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi hermano, del espíritu va a venir del Señor, ese espíritu de revelación y de sabiduría. Mi oración es que los ojos, y ahí está, mire, otra vez los ojos, de su corazón, es lo que yo les decía, son los ojos espirituales, les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, entendemos, hermano, y le pedimos al Señor que nuestros ojos sean iluminados, sean abiertos para recibir y entender a qué nos han llamado. Que los ojos de nuestro corazón reciban esa revelación y conozcamos la esperanza de su llamamiento. Porque, hermanos, vamos a entender que no somos de esta tierra, que es muy poco y muy absurdo comparar lo terrenal con lo celestial, como hizo Lot cuando alzó sus ojos y dijo, esto es tan próspero. Entonces es como ver al Señor, como ver todo lo que Dios da. Ahí está el Señor. No es así, hermano. Tal vez a donde Dios te alce la mirada tú no lo ves tan atractivo, tan próspero, pero si Dios está contigo, ahí hay esperanza. De repente has perdido la esperanza en un hijo, en un matrimonio, pero si tú oras al Señor
y te dice qué tienes que corregir tú, qué tienes que corregir tu cónyuge, entonces vas a entender que del Señor viene todo el auxilio, toda la porción y todo lo que necesitamos para andar en esas obras, en ese propósito de Dios, sabiendo que el llamado que nos hicieron es glorioso para formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y cierro con Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Muy conocido, ya lo hemos escuchado, pero dice, por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Está hablando de los testigos del capítulo 11, los héroes de la fe. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, aquí hay otra cosa, hermanos, que no nos deja levantarnos. Los pesos que llevamos muchas veces, que no es pecado, pero también menciona el pecado, pero dice que nos despojemos de todo peso. ¿Qué peso traes tú, hermano, que todavía arrastras y no te deja avanzar? Porque un atleta que corre arrastrando un peso, pues no va a avanzar mucho. Pero dice que nos despojemos y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero viene la parte especial y que me gusta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A él le pusieron un gozo por delante, hermano. Por eso soportó la cruz, porque nos miraba a nosotros, miraba la redención, miraba al Padre gozándose en dar perdón a través del sacrificio de él. Y entonces dijo, por ellos vale la pena. Entonces corramos poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor, dice, y consumador de la fe. Entonces, hermano, levanta tus ojos y mira de dónde viene tu auxilio, de dónde viene el ejemplo, de dónde viene el llamamiento y el propósito de tu vida. Viene de Cristo Jesús. Así que te exhorto a que no pongas tu mirada en lo terrenal, sino en las cosas de arriba. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como hacemos cada 15 días, oramos por las necesidades del pueblo del Señor que han venido a la radio, pidiéndole al Señor su respuesta, su auxilio, la guianza de su Espíritu, la provisión para cada una de estas necesidades. Y como ya sabemos el orden, empezamos por las necesidades de salud. Mari Velázquez dice oración por sanidad, tiene mucho dolor en su pierna izquierda. Luqui Alvarado, también por su sistema nervioso y respiratorio. Elizabeth Morales, por sanidad de Derek Montoya, se encuentra hospitalizado, le operaron el apéndice y no le baja la fiebre. Jonathan por sanidad, Suelen López por sanidad, igual que Maritza Herrera. Dominga, María Herrarte, un anónimo, Henry López, María Cuchil, Jennifer Lenue, Luis Ernesto Sandoval, Noé García, Rogelio Sandoval, y también Dorcas Archila, Esperanza Santizo, Patricia Vázquez, Nida Roberto y Modesta, familia Aguirre, Jason Domínguez, Noemí, Inés Vázquez, Miriam Rivera, Edilson Guerra, Adán Castro, Clara Luz Ishkoy, Sandra Estrada, Heidi Soto, Ingrid Ortiz, Heidi Gamarro, Nick Tero, Doris Bielman, Lidia Madrid, Adrián y Brenda, Miguel Ángel, Gerardo Toc, Argentina, Ileana Matzul y Marta Larios. Nos unimos, mis amados hermanos, por estas necesidades
de salud. Algunos están pasando recuperaciones después de una operación, otros están con diferentes enfermedades, pero Dios sabe la necesidad de cada uno. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, por cada uno de mis hermanos que hemos mencionado y los que se unen en esta oración también, Señor, y están padeciendo alguna enfermedad. Que seas propicio, Señor amado, a sus necesidades, sabiendo que de ti viene la sanidad por medio de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, Padre, y hizo muchas sanidades aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de mis hermanos y pongas tu mano poderosa de sanidad en sus cuerpos, Señor, enfermos, o que tuvieron accidentes o están por diferentes circunstancias padeciendo, Señor, pidiéndote, Señor, que ellos vean tu mano poderosa. Si es necesaria la intervención de médicos, úsalos también, Padre. Ayúdalos en dar un buen diagnóstico y también las medicinas que necesitan para sus cuerpos, Señor amado. También si se necesitan exámenes, si se necesitan medicamentos, Padre, provéeles también lo material, Señor. Y si es necesario llegar a estas circunstancias de una intervención profesional, ayúdales, Padre, dales paz en sus corazones y que su recuperación sea pronta, Señor. Quitamos desde ya toda opresión del diablo que pueda tener a mis hermanos, Señor, con miedo, con temor, y algún espíritu de muerte que esté acampando ahí, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, Señor, somos limpiados y somos salvos en el nombre de Jesús. Señor, que tu obra se complete y perfeccione en mis hermanos, que su fe no mengue, Señor, sino fortalécelo en medio de las pruebas, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por necesidades económicas, como es el caso de Leudiel, también un anónimo, Felisa Gálvez, otro anónimo, Henry López, Jennifer Lenoy, Karina Payeras, Ninet, Dorcas Archila, Patricia Vázquez, Nilda, Roberto y Modestia, Jason Domínguez y Fabiola Mazariegos. Señor, tú conoces la necesidad económica, la falta de trabajo que tienen mis hermanos, compromisos económicos, deudas, negocios, Señor, que no han levantado. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de cada uno de ellos y supla sus necesidades, Señor, que les proveas para cumplir, Señor, ellos, y honrar tu nombre también y su nombre también, Señor, para que no haya un mal testimonio. Ayúdales, Padre amado, a cubrir sus necesidades. Abre las puertas, Señor, las ventanas de los cielos, que vean tu mano poderosa y que su fe sea fortalecida en Cristo Jesús. También pedimos, Señor, por salvación. Hay gente que no te conoce o están en ataduras de espíritus inmundos o vicios. Te pedimos por estos hermanos, Señor, como Mari Velázquez, Jonathan Godínez, José Luis Elías Leudiel, David Antonio, un anónimo, Noé García, Rogelio Sandoval, Karina Payeras, Ninet, Esperanza Santizo, Hilda Roberto y Modestia, la familia Patzán Pacul, Luqui Chile, anónimo, Marta Larios. Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy nos acercamos por estas familias, Señor, estos hermanos y hermanas que están ahí y no tienen la revelación de Jesucristo. Padre, hazlos nacer de nuevo, Señor, que el mensaje de tu palabra que ya han oído y los que aún no han oído llegue a sus vidas, Padre, para impactarlos y que los convenzas de pecado, Espíritu Santo, de justicia y de juicio, Señor, y abras sus ojos y puedan ver, Señor, el sacrificio de Cristo y la esperanza que hay, Señor, al creer, y que los hagas nacer de nuevo, Padre. Te pedimos, Señor, que
les des esa revelación y esa visitación de Jesucristo para ser salvos, Señor. Y si hay opresiones del diablo, las echamos fuera, Señor. Esas mentes que están tomadas de incredulidad o religiosidad, en el nombre de Jesús, las desatamos en el poder de Jesucristo y reprendemos todo estorbo del diablo, Señor, para que vengan a Cristo Jesús. También hay necesidad de restauración personal, matrimonial y familiar, Señor, en unos hogares. Pedimos por Jonathan Godínez, Suelen López, Connie Conde, un anónimo, Felisa Gálvez, Fidelia Maldonado, María, otro anónimo, Luis Ernesto Sandoval, Noé García, Karina Payeras, Ninet, Esperanza Santizo, Patricia Vázquez, Nilda, Roberto y Modestia, la familia Aguirre, Ana Soto, Ingrid Guerra, Edilson Guerra, Lourdes Salinas, Elizabeth Bolorio, Ingrid Ortiz, Samara Barrios, Julio Tecún, Bonifacio Méndez, Velvet Juárez, Marta Larios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, una vez más por estas hermanos y familias, Señor, que traigas restauración personal, restauración familiar, restauración de matrimonios. Señor, sabemos que el enemigo ha venido a atacar las familias, pero tu promesa es fiel, Señor, y nadie podrá cambiarla. Te pedimos, Padre, que saques a luz todo aquello que está causando división, que está causando una mala relación entre estas familias, Padre. Hazlo volver a ti, Señor, primero, porque si no están bien entre los de su casa, no están bien contigo, Señor. Te pedimos que traigas arrepentimiento, que haya perdón, que haya sanidad. Si se están repitiendo patrones ancestrales, Padre, los rompemos en el nombre de Jesús. Y que venga un espíritu de Elías, tu Espíritu Santo, a volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. Que los esposos y las esposas vuelvan a ese amor en Cristo, que todo lo da, que todo lo soporta, que todo lo cree. El amor de 1 Corintios 13, que ese es tu amor, Señor, que sostiene una vida, sostiene un matrimonio, una familia. Lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed de